Bienvenidos a una nueva inmersión. Mm. Nos has enviado unos fragmentos de un estudio llamado Entre la vida y la eternidad Ajá. del Ministerio Apostólico Internacional Palabras de Vida. Sí, Y bueno, es un análisis bastante profundo sobre las interpretaciones bíblicas del Hades y el Seol. interesante. Y cómo se relacionan con la muerte, la resurrección y la vida después de la muerte. ¡Wow! ¿Listos para explorar qué nos espera más allá del fe? Por supuesto. Con mucho gusto. Este estudio publicado en línea ¡Qué por el buena! Ministerio Argentino Exacto. nos ofrece una perspectiva que va más allá del simple análisis teológico. Así es. Es una reflexión sobre la esperanza, la victoria sobre la muerte y cómo encontrar paz ante lo desconocido. Totalmente. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue cómo redefine el concepto del Hades y el Seol. Cuéntame más sobre eso. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, a mí me parece fascinante cómo el estudio presenta una transición desde la visión del Antiguo Testamento, donde el Seol era un lugar sombrío para todos, hacia una comprensión del Nuevo Testamento, donde el Hades se convierte en un lugar de separación. Una separación basada en la aceptación o el rechazo de Cristo, ¿no? Exactamente. O sea, es como si la llegada de Jesús hubiera redefinido el mapa del más allá. Totalmente de acuerdo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra propia comprensión de la vida después de la muerte? Bueno, sin duda plantea preguntas profundas. Claro. El estudio argumenta que con la llegada de Jesús, el destino del alma ya no se ha determinado por un juicio general, Ajá. sino por una decisión personal, la de aceptar o no su sacrificio redentor. Y esto nos lleva a uno de los momentos más cautivadores del estudio para mí, ¿Sí? el descenso de Jesús al Hades. Ajá. No se presenta solo como un evento histórico, sino como una poderosa proclamación de su triunfo sobre la muerte. Absolutamente. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, el estudio utiliza un lenguaje muy evocador para describir este evento. Right. Habla de Jesús llevando cautiva la cautividad Wow. y teniendo las llaves del Hades y de la muerte. Estas imágenes que encontramos en Efesios 4.8 Sí. y Apocalipsis 1.18 evocan una sensación de victoria Ah, y liberación, ¿verdad? totalmente. Es como si Jesús, al descender al Hades, hubiera roto las cadenas de la muerte ¿Sí? y liberado a los cautivos. Sí. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de victoria espiritual a nuestras propias vidas? Buena pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como creyentes, experimentar esa misma liberación ante los desafíos que enfrentamos? El estudio sugiere que la victoria de Jesús sobre la muerte no es solo un evento pasado, sino una realidad presente que podemos experimentar en nuestras propias vidas. Al aceptar su sacrificio, nos unimos a Él en su triunfo sobre la muerte y el pecado. Claro, y hablando de la vida después de la muerte, Sí. el estudio también explora el concepto de los que duermen como una metáfora para describir el estado del alma entre la muerte y la resurrección. Interesante. ¿Qué te pareció esta parte? Bueno, es un punto que invita a la reflexión, ¿no? Se trata de una inconsciencia total o de una espera consciente. Exacto. El estudio se inclina por la segunda opción, argumentando que aquellos que han muerto en Cristo están ya con Él. Disfrutando de su presencia mientras esperan el día final, ¿no? Exacto. Es una idea que difiere de la concepción del alma inmortal Sí, que heredamos de filósofos como Platón. totalmente. ¿Qué te parece a ti esta idea de una espera consciente y llena de esperanza? Es interesante cómo el estudio contrasta la visión bíblica con la filosofía griega. Ajá. Mientras que Platón veía el alma como una entidad separada del cuerpo, destinada a una existencia inmortal, Ajá. la Biblia nos habla de una unidad cuerpo, alma, espíritu, Sí. que aguarda la resurrección para alcanzar la plenitud de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Y esta diferencia de perspectivas nos lleva a otro punto. Sí. Interesante que plantea el estudio la distinción entre el Hades y el purgatorio. Ah, sí, recuerdo haber leído esa parte y me intrigó bastante. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esa diferencia? El estudio establece una clara línea divisoria entre la visión bíblica del Hades y la concepción católica del purgatorio. Exacto. El purgatorio, según la doctrina católica, es un estado de purificación después de la muerte. Ajá. Para aquellos que, aunque destinados al cielo, aún necesitan limpiarse de sus pecados. Ya veo. Es como un proceso de refinamiento antes de entrar a la presencia de Dios. Mientras que en el Hades, tal como lo describe el estudio, no hay necesidad de una purificación adicional. Exacto. La salvación ya está asegurada por la fe en Cristo. Precisamente el estudio enfatiza que la salvación no se gana por méritos propios o por un proceso de purificación post-mortem, Ajá. sino por la gracia de Dios
recibida a través de la fe en Jesucristo. Es una diferencia crucial, ¿no crees? En el Hades, la fe en Jesús es suficiente para garantizar la entrada al cielo. No hay necesidad de un purgatorio. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué sucede con aquellos que murieron antes de la llegada de Jesús? ¿Cómo se aplica este concepto de salvación por la fe a ellos? Me alegra que lo preguntes. El estudio aborda este tema con la idea de que Jesús, en su descenso al Hades, proclamó su victoria y ofreció salvación incluso a aquellos que lo precedieron. Es una idea fascinante. El estudio sugiere que la redención de Cristo se extiende a todos los tiempos, incluso a aquellos que vivieron antes de su venida. Es un mensaje de esperanza que nos recuerda la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Totalmente. Pero volviendo al tema del Hades y el purgatorio, esta distinción tiene implicaciones importantes para diferentes tradiciones de fe. Es decir, la comprensión del más allá varía entre las distintas religiones y denominaciones cristianas. Por supuesto, este estudio, al centrarse en la perspectiva bíblica, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a buscar una comprensión más profunda de lo que sucede después de la muerte. Al final, lo que realmente importa es la fe en Cristo como la vía para alcanzar la vida eterna. El estudio nos recuerda que la muerte no es el final, sino un paso hacia una nueva realidad. Una realidad de comunión plena con Dios. Totalmente de acuerdo. Y hablando de esa nueva realidad, el estudio no se olvida del juicio y la resurrección. Dos eventos que culminan esta narrativa de esperanza y justicia divina. Exacto. Según el estudio, basándose en el libro de Daniel y Apocalipsis, en el día final todos seremos resucitados y juzgados. Es un tema que a veces puede generar cierta inquietud. ¿Cómo lo presenta el estudio? Lo presenta como un acto de justicia divina donde cada uno será responsable por sus acciones, pero también lo presenta como una culminación de la historia de la salvación, donde Dios restaura la justicia y el orden. Y si bien el juicio final puede sonar abrumador, el estudio lo presenta como un evento marcado por la esperanza. No es solo un juicio, sino también un nuevo comienzo, una oportunidad para la restauración y la reconciliación. Me gusta esa perspectiva, un nuevo comienzo. ¿Y qué sucede después del juicio? Bueno, el estudio describe dos destinos, la comunión eterna con Dios para los justos y la separación definitiva del Padre para los injustos. Así es. Y aunque el contraste es evidente, el enfoque principal del estudio es en la esperanza que ofrece la resurrección para aquellos que han aceptado a Cristo. Totalmente. Para ellos, la resurrección no es un motivo de temor, sino de alegría, ya que implica la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Exactamente. Y esa promesa es la que debería motivarnos a vivir cada día con propósito, buscando la voluntad de Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin duda, una invitación a vivir con la certeza de que la muerte no es el final, sino un paso hacia una nueva realidad. Y esa realidad está marcada por la esperanza y la promesa de un futuro glorioso junto a nuestro Creador. Así es. Entre la vida y la eternidad nos invita a mirar más allá del velo de la muerte con esperanza y a confiar en la promesa de un futuro glorioso. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en Maramí. Entre la vida y la eternidad. Espero que esta inmersión te haya dado nuevas perspectivas sobre la muerte, el más allá y la importancia de vivir una vida llena de fe y esperanza.